Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Por alguna razón, se me hace interesante ver cómo fueron las fases betas de algunos juegos, siempre es interesante ver todo eso. Ver qué tan diferente pudo ser el juego si su fase beta hubiera sido la versión final, qué conceptos fueron eliminados y ver si pudo ser mejor o peor. En este video veremos las fases betas de diferentes juegos, para ver cómo era en sus ideas iniciales. La beta de Mario 64 a este punto es bastante conocida, pero siempre es bueno repasar lo que pudo ser en el pasado. Mario 64 en su beta era bastante rara, comenzando desde las voces. Mario iba a tener una voz distinta, la cual fue cambiada por no quedar bien, y Bowser anteriormente iba a hacer rugidos de leopardo. Otra cosa era el HUD, antes de tener la cabeza de Mario con la ruedita de distintos colores, teníamos algo parecido a un reloj. Las monedas y estrellas eran sprites, y la cantidad de estos en el HUD era representados con unos sprites más simplones. Las texturas eran más simplificadas y el castillo por dentro parecía haber sido dibujado en Paint y la posición de los niveles era diferente. Ahora, los cambios grandes. El castillo era completamente distinto, no solo en la posición de los niveles, sino que también la estructura de este, la imagen de Peach no estaba, y también se tienen estas capturas, se ven cómo era el castillo en una fase aún más primitivas. Los niveles tenían texturas totalmente distintas, en el nivel de Bob-Omb Battlefield la isla flotante no existía, en Rolly Roger Bay había un barco fantasma, en Bowser in the Sky había una skybox distinta, pero el nivel que más ha cambiado es Cool Cool Mountain. Comenzando por el tobogán que mientras en su versión final es un tobogán completamente de hielo, en la versión beta el tobogán era un tobogán de madera con una skybox oscura decorado con lunas y estrellas, el nivel tenía un efecto de viento con nieve y los pingüinos tenían un modelo diferente, más simplificado. Hablando de modelos 3D, los modelos de los enemigos del juego eran menos detallados al original, más parece que el modelo se hizo en Blender en 2 minutos, y las texturas hechas en Paint. Y así como bonus, cosas como los cuadros de los niveles eran distinto al original y las únicas cosas que quedaron intactas fueron el cuarto que da paso al reloj del nivel de TikTok Clock, el patio del castillo y las afueras del castillo. Pero bueno, eso es lo que se sabe hasta ahora de la beta de Mario 64, veremos qué más sale con el tiempo. Left 4 Dead 2 tuvo cosas interesantes como los diseños beta de los protagonistas, o conceptos como mostrar una especie de decadencia en los infectados. Pero lo más llamativo que tiene todo este contenido descartado son dos cosas. Un mapa completo y los infectados beta. Hablemos primero de la campaña de Damn It. Esta era una campaña cancelada que se supone que esta campaña iba a estar entre Cosecha de Sangre y El Último Vuelo. En este los jugadores iba a pasar primero por un bosque abierto para llegar a una cabaña y de esa cabaña pasar por un puente bastante endeble, el cual era tan endeble que si tirabas un explosivo o matabas a un boomer este se caería a pedazos. Pero después de esto comenzaría la parte más interesante del juego, el cual sería una presa. Los jugadores pasarían por una presa la cual tendría al menos 2 pisos, el primer piso sería casi lo mismo que otros niveles, correr por el mapa matando infectados, hasta llegar a un ascensor el cual los llevaría al segundo piso en el cual se tendría que pasar por unas vigas muy delgadas y evitar caer al vacío. Sonaba a una buena campaña y sinceramente, qué bueno que lo hayan cancelado.
Ese mapa tenía bastantes problemas, comenzando por lo desbalanceado que estaba para competitivo o un versus, teniendo zonas donde tendrás un insta-kill garantizado o cosas como la zona del puente, la cual literal te puedes morir solo porque al RNG le dio la gana de ponerle un boomer de mierda enfrente tuyo. O que el primer nivel de la campaña sea un campo sin casi ningún tipo de obstáculo. Ahora hablemos de los infectados especiales descartados. Tenemos cosas como animales infectados, se tenía ideas de un perro y un jabalí, el perro haría algo parecido al Stalker, o que el jabalí haría una función parecida al del Charger, pero este no te aplastaría, solo estaría jodiendo por ahí. Estos conceptos fueron descartados. Imagino que al tener ya al Stalker y Charger posiblemente hubiera sido repetitivo. Otro sería el Radman, el cual solo se quedó en un arte conceptual. También tenemos unos diseños betas del Charger y el Jockey. El Jockey originalmente iba a ser un niño, idea descartada para evitar posibles polémicas. Mientras que el Charger anteriormente iba a ser esta masa de carne llena de protuberancias, para luego pasar a esta cosa que era parecido a una especie de gorila, hasta llegar a la idea que tenemos actualmente. Todo bien hasta que llegan estos dos. El Mitual y Clowns. Mitual es esta cosa, que parece ser una masa gigantesca de carne, no se sabe exactamente su función, pero al ver su tamaño este infectado pudo ser un jefe que hubiera salido en alguna campaña, pero esto es solo una teoría, no hay información de esta cosa. Este fue eliminado por ser jodidamente roto, o tal vez porque no le encontraron una función. Sinceramente hubiera sido tétrico ver algo como el Mitual, hace ver a la gripe verde más peligrosa y aterradora, muestra que tanto podía deformar el cuerpo, algo muy parecido a Clowns. Y hablando de eso, Klaus es por lejos el más llamativo de todos los infectados beta. Este no tiene ningún aspecto humano más allá de su forma antropomórfica, sus dedos y garras se alargaron bastante, sus ojos se hundieron en la carne quedándose ciego, perdió sus labios y su cabeza se terminó por deformar. Se tienen algunas ideas de lo que pudo ser, una especie de witch masculino. O algo parecido a un stalker pero más sigiloso, buscaría a uno de los jugadores, para atraparlos y llevárselo para desgarrarlos. Aunque también está la posibilidad de que este infectado hubiera sido pensado como un jefe. Posiblemente lo eliminaron por las mismas razones a la cual eliminaron al Mitual. La verdad es entendible, estos enemigos se ven demasiados rotos y en el caso de haber sido un jefe, no hubiera funcionado. Left 4 Dead no es el tipo de juego al cual le quede una pelea de jefe. Resident Evil 4 en su fase beta fue bastante caótico, a tal punto de que terminó siendo un juego totalmente distinto, y esto no es una exageración, casi todas las ideas de la beta de Resident Evil 4 se usaron para hacer a Devil May Cry. Pero bueno, veamos qué hubo en esta beta. Esta es la demo de Resident Evil 4, se ve a Leon Kennedy caminando por lo que parece una mansión abandonada, parecido al de Resident Evil 1, aquí en vez de haber zombies y monstruos mutados a partir de un virus, tenemos espíritus, poltergeist, manifestaciones paranormales, etc. Sí, esta cosa no tenía nada que ver con lo que es Resident Evil, el combate se veía algo molesto, ya que la cámara se ponía por encima del hombro solo cuando el personaje apunta, había un pequeño Quick Time Event para cuando te atrapen los enemigos, también habría una pequeña advertencia por si comenzabas a tener la vida baja. El ambiente era más de terror y casi no hay acción. Desecharon todo esto e iniciaron nuevamente. Quitaron las cosas paranormales, quitaron la mansión y rehicieron todo otra vez, hasta convertirse en el juego que todos conocemos. Investigando más sobre la beta descubrí que hay un canal que analiza y muestra este contenido, y la verdad es bastante. No voy a abarcarlo todo porque una buena parte del contenido son cosas tipo: mira qué bonito, el villano iba a tener una ropa de color rojo y no morado.
Mira lo que loco los enemigos que iban a atacar saltando, que crazy, no. Aquí intentaré abarcar lo más importante, comenzando por la trama. León inicialmente no iba a ser infectado por las plagas, sino por un supuesto virus progenitor. A causa de eso los enemigos en vez de ser los ganados e iluminados serían alucinaciones y fantasmas. La jugabilidad sería similar al de los Resident Evil anteriores. También se sabe que en esta versión beta se tendrían 2 zonas completas para explorar, siendo un dirigible y una mansión, la cual en la versión final se convirtió en el castillo de Salazar. También algo curioso es que cuando los enemigos aparecían el ambiente se tornaba de un color azul y las puertas se bloqueaban. Así como bonus, los personajes tendrían un atuendo distinto al que tienen en la versión final. Ya en el desarrollo de la versión beta, que fue más cercana a la versión final, no tiene tantas cosas interesantes. Lo más destacable que tuvo fue una mecánica rara de sigilo, la cual consiste en que León usaría elementos del escenario para usarlos de cobertura. Para cuando vaya a disparar, León da un giro para salir así bien épico, y eso para ponerse a repartir plomo. Pero quizás quitaron eso por ser bastante inútil. También iban a meter silenciadores, sepa el coño su madre para qué iban a servir esas cosas. Y finalmente el inventario, el cual es completamente distinto al de la versión final, siendo el de la beta más parecido al de los Resident Evil anteriores, pero siendo más amplio, bastante amplio de hecho, sin mencionar de que los objetos usarían una sola ranura. Así como bonus tenemos unas cosas como 2 enemigos descartados, los cuales son los Hunters y el Tyrant proveniente del Resident Evil 1, tienen animaciones y ataques completos pero no se sabe en qué momento se iban a usar. Y como dato extra, Shinji Mikami, director del juego, quería tener el juego para GameCube, es más, se rehusaba a muerte a meter el juego para la PlayStation 2, ya después de unas cuantas negociaciones el juego terminó llegando a la Play 2. Diablos viejo, 2 meses sin subir nada, perdonen por favor la tardanza. En fin, mis polillas dulces, espero les haya gustado el video, pegúenle su like y su suscripción y comenten algo para que el YouTube haga que este video le llegue a más gente, y si puedes, compártelo con entusiastas del tema. Nos vemos hasta la próxima, polillas dulces, y recuerden, todas las copias de Mario 64 están personalizadas. Yo, how's it been, my boy? It's been crazy. Yo, you see that plane?